Joel capítulo 1. Para los que nos visitan por primera vez, el domingo pasado iniciamos una serie en este libro y los invito entonces a que nos acompañen a lo largo de estos domingos en que lo estaremos estudiando. Voy a leer para ustedes a partir del versículo 14. Joel 1, 14. Proclamad ayuno, convocad a asamblea, congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios, y clamad a Jehová. Ay del día, porque cercano está el día de Jehová, y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. ¿No fue arrebatado el alimento delante de nuestros ojos, la alegría y el placer de la casa de nuestro Dios? El grano se pudrió debajo de los terrones, los graneros fueron asolados, los alfolíes destruidos, porque se secó el trigo. Cómo gimieron las bestias, cuán turbados estuvieron los hatos de los bueyes, porque no tuvieron pastos. También fueron asolados los rebaños de las ovejas. A ti, oh Jehová, clamaré, porque fuego consumió los pastos del desierto y la llama abrazó todos los árboles del campo. Las bestias del campo bramarán también a ti, porque se secaron los arroyos de las aguas y fuego consumió las praderas del desierto. A ti, oh Jehová, clamaré, a ti. Esta es la respuesta personal del profeta ante la situación que el pueblo vivió, una situación reciente que estaban sufriendo, una escasez, una hambruna severa, causada por lo que se nos ha descrito como una plaga de langostas. Una plaga de langostas como tal, posiblemente un ejército invasor. También pudiera ser esa una alternativa, como lo vimos, o pudieran haber sido ambos. El punto es que el pueblo no podía ignorar que esto venía del Señor. El Señor trajo a ellos una plaga, un azote de tal manera que se quedaron sin alimentos. Lo que sembraban se les echaba a perder. Lo que iba a ser cosechado lo perdieron. ¿Por qué? Porque eso es lo que sucede cuando un ejército invade a una nación. Lo saquean. Por eso vimos pasajes donde precisamente estas invasiones eran comparadas como una multitud de langostas que devoraban. Los frutos, los granos, los cereales, el vino, el aceite, todo se había perdido. El versículo 12 describe esta escasez con estos términos: se extinguió el gozo de los hijos de los hombres. Y sin embargo, a pesar de que todo esto había sido tan severo, de nuevo, no estamos ignorando el padecimiento que esto trajo sobre las personas, sobre los ancianos, sobre los niños, ¿verdad? La escasez fue tal de que el Joel ha llamado incluso a los borrachos, ¿verdad?, a que consideren la situación. ¿Por qué? Porque dada la escasez de vino, ¿verdad?, esas personas que usualmente, ¿verdad?, serían vistas como aquellos que no les importa lo que está pasando, que ignoran lo que está a su alrededor precisamente por esa causa constante de estar en ese estado de embriaguez, iban a darse cuenta. ¿Por qué? Porque ni vino iban a tener. Y sin embargo, hay algo más triste, hay algo todavía más severo, y son las consecuencias espirituales que eso tuvo para el pueblo. Por eso el versículo 13 dice: ceñíos y lamentad, sacerdotes, gemid, ministros del altar, venid, dormid en cilicio. Una ropa clásica para el arrepentimiento, de pieles de animales. Ministros de mi Dios, porque quitada es la casa de vuestro Dios, la ofrenda y la libación. Ese es el asunto. Es terrible, ¿verdad?, el haberse quedado sin alimentos, pero aún más ellos tenían que considerar que sus manos habían quedado vacías al punto que no tenían que dar al Señor. Se ha quitado de la casa de vuestro Dios la ofrenda
y la libación. Ya no tenían vino que ofrecer, ya no tenían animales, ya no tenían granos. Entonces vemos el propósito del Señor con esta grave aflicción. ¿Y cuál es? La de llevarlos a Él, de que clamen a Él. Consideren antes que nada el hecho de que este azote que les he traído incluso está afectando el que ustedes puedan acercarse a mí como yo lo he pedido. Ahora, en aquel entonces, con ofrendas específicas que las personas tenían que dar en agradecimiento y en expiación por sus pecados. Todos, líderes y personas comunes, trabajadores, niños, todos debían considerar que habían afrentado al Señor. ¿Por qué? Porque esta plaga, fueran langostas, la invasión de este enemigo, no fue casualidad. Todo esto vino por su pecado contra el Señor. Como les dije, en Joel el pecado es un sujeto tácito. Está ahí, pero no se nombra. No se nos dice cuál es el pecado o los pecados puntuales por los cuales el pueblo está siendo azotado. Pero de algo podemos estar seguros, ellos habían quebrantado los mandamientos de Dios, porque Dios les había dicho: si ustedes no guardan mis mandamientos para ponerlos por obra, yo traeré a ustedes todas estas cosas. ¿Qué debe quitarnos el Señor para llevarnos a suplicar? Esa fue la pregunta que tuvimos que hacer. Pero también nos tuvimos que preguntar lo siguiente: ¿y por qué tenemos que esperar a que el Señor nos quite algo para suplicarle a Él? Porque el libro de Joel también empieza con esta instrucción en el versículo 3. De esto contaréis a vuestros hijos y vuestros hijos a sus hijos y sus hijos a la otra generación. ¿Y para qué era contar esto? Simplemente para que supieran, hace unos años vieran la hambruna por la que pasamos. No, era para que aprendieran de estos severos tratos del Señor para no cometer los mismos pecados que sus padres, para andar rectamente delante del Señor. Sí, eran tratos severos, disciplinarios, pero eran tratos paternales del Señor. Era para que las futuras generaciones pusieran su confianza en el Señor y guardaran sus mandamientos, en esa esperanza de que un día la redención sería consumada. Eso era lo que tenía que ocurrir. Por eso es que el libro de Joel llama la atención con este aparente misterio, ¿verdad? Porque no tenemos muchas pistas que nos permitan darle una fecha exacta a cuándo fue que el profeta predicó. Pero ese aparente misterio sirve para que nosotros lo veamos, como toda la Escritura, por supuesto, pero en particular el libro que estamos estudiando, como un libro para la iglesia en todos los tiempos. El pueblo del Señor está llamado a clamar a Dios, a rendirse a Él. Nosotros estamos llamados para volvernos a nuestro Señor Jesucristo, que esta sea una iglesia suplicante, una iglesia que en verdad pueda decir que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es por eso que a la luz de este pasaje que he leído para ustedes, del versículo 14 al 20, que concluye la primera profecía, veremos con más detenimiento a qué nos convoca Dios. En segundo lugar, veremos la razón mayor o la razón principal por la que somos convocados. Y finalmente, la respuesta que se espera de nosotros a esta convocación. ¿Cuál debe ser nuestra respuesta? En primer lugar, ¿a qué nos convoca Dios? Versículo 14. Proclamad ayuno, convocad a asamblea, congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios y clamad a Jehová. De este pasaje, ¿verdad?, se desprenden tres actividades principales que el pueblo tiene que hacer. Todos los moradores de la tierra, en ese momento este reino de Judá, pero de nuevo por extensión, nosotros que somos estas generaciones posteriores que han escuchado estas cosas, somos nosotros hoy la iglesia que estamos llamados a ayunar al Señor, a reunirnos en asamblea solemne y a clamar a Él. Ayuno, asamblea y clamor. Oraciones fervientes a Dios. Empecemos con el ayuno.
En primer lugar, se nos dice aquí que proclamen ayuno, proclamad ayuno. La expresión literalmente puede traducirse como pongan aparte un ayuno, aparten ayuno. Esto puede dar la idea de apartar el tiempo necesario para ayunar, por supuesto. En aquel entonces usualmente era un día, se apartaba un día para el ayuno, pero va más allá, porque la expresión apartar se traduce mayormente en las Escrituras como santificar, poner aparte algo para un propósito específico. O sea, pudiéramos leer nosotros aquí como santificad ayuno. Santifiquen un ayuno al Señor. Y esto ya nos dice mucho a nosotros. El ayuno que se proclama aquí es un ayuno santo. Es apartado para el Señor, no es un ayuno para nosotros. Es ayunamos para Dios. Esto no es una dieta, no es dejar de comer con el fin de bajar unos kilos. Es abstenerse voluntariamente de comida para ser recordados de una necesidad mayor. Porque no lo hacemos para nosotros, lo hacemos para el Señor. Y aquí, hermanos, no podemos olvidar la situación en la que este ayuno está siendo convocado. Este ayuno no está siendo convocado en días de abundancia, donde la comida estaba por montones y el pueblo entonces está siendo amonestado por gula, por excesos. Y el Señor está diciendo, dejen eso y reconozcan quién les ha dado todas estas cosas. Hubiera sido también un llamado pertinente, pero hay que recordar que no es el escenario aquí. Es un ayuno convocado en días de escasez, cuando no hay comida, donde tener algo que comer no era un lujo, sino una necesidad urgente para poder sobrevivir unos días más y así resistir, si así era la misericordia del Señor, hasta los días que las cosechas regresaran y volvieran las lluvias. Entonces, esto con mucha más razón nos muestra que no tener que comer o simplemente no comer no es ayunar en sí mismo. O sea, porque alguien pudo haber dicho, igual ya ni estaban comiendo, ya estaban ayunando para el Señor, ¿no? De nuevo, porque es un tiempo separado para algo específico. Yo lo estoy haciendo intencionalmente para el Señor. Lo otro, como les digo, eran las consecuencias de la plaga que habían recibido. No tenían que comer. Y aún así el Señor les dice, yo voy a proclamar un ayuno. Intencionalmente, absténganse de comer para mí. Es un acto entonces dedicado, apartado, santificado para mi Dios. Estas palabras entonces, como vienen del Señor, no son una broma cruel para su pueblo, ¿verdad? Como no tienen que comer, ¿por qué no ayunan? Eso no es lo que el Señor les está diciendo, indiferente al dolor que estaban pasando. No, Él sabe cuál es su condición. Pero nuevamente, es lo que hay que reconocer aquí. Usted puede pasar por muchas cosas tristes y no volver su rostro al Señor. Ellos podían estar pasando por hambre y no volverse al Señor. Por eso les dice, santifiquen, aparten un ayuno para mí. Vuelvan al único que puede ser su refugio y consuelo en medio de un mundo caído y de las consecuencias de sus propios pecados. Y ese es nuestro buen Señor. No solamente porque Él era el único que podía traer de vuelta las cosechas y la abundancia para ellos, sino que era el único que en medio de la escasez también los podía sostener. Porque eso es lo que tenemos que recordar. Nosotros no sabemos cuáles pruebas traerá el Señor por cuánto tiempo, y de algunas posiblemente estarán con nosotros hasta el fin de nuestros días. Pero ¿dónde hallaremos nuestro refugio? En Cristo, en nuestro Señor. Lo segundo que hay que notar, es un ayuno santo, pero también es un ayuno público, ¿verdad? Está siendo proclamado para el pueblo y para que sea observado de manera pública. Usualmente, ¿verdad? Cuando se trata el ayuno, se ve como una práctica privada, ¿verdad? Una disciplina que usted ejerce en la intimidad, así como cuando el Señor, ¿verdad?, hablaba cuando oréis, también Él decía cuando ayunéis. Usted cuando ayune, ¿verdad?, no demude su rostro para ser visto por los hombres. Entonces, esas palabras de Cristo nos deja ver dos cosas, ¿verdad? El ayuno se sigue viendo como una práctica, una disciplina del creyente,
que se hace de manera habitual, así como el cristiano ora, el cristiano ayuna, y usualmente se ejerce en privado. Sin embargo, la Escritura también nos da muchos ejemplos cuando públicamente se presentaron ocasiones para ayunar, tales como esta que tenemos aquí en Joel. ¿Por qué? Porque el Señor está tratando de manera abierta con un pecado del pueblo. Y como la ofensa es pública, el ayuno debe ser público. Como en general el pueblo es responsable por estos pecados, entonces también de manera abierta se sabe que estamos ayunando para el Señor porque hemos pecado contra Él. Entonces voy a tomar un tiempo para que veamos algunos ejemplos de ayunos públicos que la Escritura nos da, que nos serán muy instructivos. En primer lugar, vamos al primer libro de Samuel, capítulo 7. Primer libro de Samuel, capítulo 7. Retrocedemos en el Antiguo Testamento, después de Jueces, Ruth, primer libro de Samuel, capítulo 7. Dice así en el versículo 5. Y Samuel dijo: reunid a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mizpa y sacaron agua, y la derramaron delante de Jehová, y ayunaron aquel día. Vean de nuevo como un día usualmente lo que se aparta. Y dijeron allí: contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel. Y al oír esto, los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Brevemente los pongo en contexto. ¿Qué ha sucedido? Bueno, si retrocedemos unos capítulos en el primer libro de Samuel, resulta que en cierta ocasión los filisteos se quedaron con el arca, ¿verdad? Porque estaban batallando Israel contra los filisteos. Ellos sacaron el arca pensando que de esta manera Dios les iba a dar la victoria, y no fue así. Los filisteos dijeron: esforcémonos porque han traído el arca, y les ganaron. Israel perdió y se llevaron el arca del Señor. Llama la atención entonces que estando el arca ahí, ponen el arca junto a un dios pagano llamado Dagón. Y resulta que Dagón amanecía mutilado y finalmente decapitado. Pero no termina ahí. Resulta que varias de las ciudades filisteas empiezan a padecer de plagas. Y ellos entonces llegan a la conclusión que esto tenía que ser mano del Dios de Israel. Y para ello entonces envían el arca de vuelta por medio de unos animales. Esta ocasión, que debió haber sido de mucho gozo, y de hecho ellos se gozan, ¿verdad? Los israelitas, cuando ven que el arca del Señor regresa, termina convirtiéndose también en una ocasión de tristeza, porque muchos se atrevieron a mirar dentro del arca. El resultado: más de 50,000 personas murieron. Más de 50,000 por haber tenido la temeridad de ver dentro del arca, un acto que claramente estaba prohibido. Entonces, inicia el capítulo 7 diciendo lo siguiente: vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Desde el día que llegó el arca de Kiriat Jearim, pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Vean la cantidad de años que transcurren, ¿verdad? Desde que el arca es devuelta, el pueblo se lamenta después de esa mortandad, y uno pensaría que algo habrían aprendido, pero no. Vean que cuando el Señor trae a Samuel para que reprenda al pueblo, vea lo que les tiene que decir en el versículo 3. Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis de Jehová,
quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot, y sirvieron solo a Jehová. O sea, ellos vieron lo que pasó, que ellos mismos no pudieron vencer a los filisteos, que el Señor por sí solo se encarga de traer el arca que ellos perdieron. Se lamentan por lo que ha sucedido, y sin embargo, en ese transcurso de 20 años, Samuel aún tiene que decirles que quiten a los dioses falsos que hay entre ellos. Y es entonces donde ahora sí, limpiándose el pueblo de esa idolatría, se convoca a este ayuno y a este tiempo para confesar sus pecados. Entonces es un pecado público, requiere una convocación pública y hay una confesión de pecado. Pero ¿qué sucede? Los filisteos se enteran, ¿verdad?, de esta convocación pública, y claro, donde ven el pueblo reunido, ven una gran oportunidad para atacar y causar estragos. Y ellos tienen temor. ¿Qué sucede después? Versículo 8. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le oyó. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel. Un pueblo humillado, un pueblo que ayuna y ora al Señor, clama a Él por ayuda, y la ayuda vino. No tuvieron que pelear, el Señor mismo los venció. Como tuvo que haber sido ese trueno, ¿verdad?, para espantar a hombres de guerra. Hay otra convocación pública que nosotros leemos en el libro de Esther. Si vamos unas páginas más adelante, en el libro de Esther, antes del libro de Job, usted encontrará Esther capítulo 4. En Esther se nos narra lo que sucedió con parte del pueblo que en lugar de regresar a Jerusalén prefirió quedarse en los límites del imperio persa, muchos de ellos en la capital. Resulta que hay un hombre malvado, ¿verdad?, llamado Amán, que ha tramado la muerte de los judíos. Y esto es lo que Mardoqueo, el primo de Esther, le dice en Esther capítulo 4, versículo 15. Después de que Mardoqueo la confronta, ella dice: y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día, y yo también con mis doncellas ayunaré, igualmente. Y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther. No era para menos. Este hombre llamado Amán logra su cometido. Él quiere no acabar solamente con Mardoqueo, sino con todos los judíos. Obtiene el anillo del rey para firmar un edicto a nombre del rey de que en cierto día todos los que tuvieran causa contra los judíos, ese día se podían desquitar. Ese día podían matarlos y quedarse con sus bienes. No era para menos, era una situación de vida o muerte. Mardoqueo confrontó a Esther diciéndole: no pienses que tú en el palacio vas a estar más segura, ¿verdad? Porque el rey no sabía que su esposa era judía, dándole a entender a Esther que nada ganaba, ocultando entonces su nacionalidad. Pero Esther entiende la situación, entiende estas palabras, ¿verdad?, de que será este el momento, ¿verdad?, para el cual el Señor me trajo acá. Hace esta convocación a un ayuno y se presentó delante del rey Asuero, aunque no era el momento.
Ella tenía que presentarse solo si el rey la llamaba. Si no era así, si el rey no extendía el cetro, solamente le tocaba la muerte, así fuera la reina. Bueno, una de las tantas reinas que tenía, ¿verdad? Convoca el ayuno, ¿y qué sucedió? Vemos la buena mano del Señor, el Dios que no se menciona en Esther, pero que ahí está, trabajando a favor de su pueblo, porque ella halló gracia, el cetro fue extendido, porque el rey con R mayúscula es nuestro Dios, no Asuero, y entonces todo el complot de Amán se viene al suelo. Él termina siendo ejecutado en la propia horca que había mandado a preparar para Mardoqueo, y se logra promulgar un edicto que permite que los judíos se puedan defender. Y cuando los enemigos pensaban que se iban a salir con la suya, ocurrió todo lo contrario. Una gran victoria de parte del Señor fue dada sobre todos aquellos que querían ver el fin de los judíos. Un último ejemplo que quiero que veamos con detalle, vamos al libro de Esdras, unas páginas atrás, antes del libro de Esther, en Esdras capítulo 8. Aquí vemos otro ayuno que se publica, es otra convocación pública. Esdras 8:21. Y publiqué ayuno allí junto al río Ahava, para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de Él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes. Porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino, porque habíamos hablado al rey diciendo: la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y Él nos fue propicio. Qué situación, ¿verdad? Esdras, por un lado, dice: a mí me dio vergüenza pedirle al rey porque yo le dije que tengo un Dios que puede ver por nosotros. Pero ¿qué tiene que hacer en última instancia? Suplicar al Señor. ¿Y qué pasó? El Señor fue propicio. Les concedió lo que pidieron, pero ellos tuvieron que afligirse delante del Señor. Y ahí estuvo la mano poderosa del Señor. La mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan. Y hay muchos más ejemplos. Por tiempo voy a dejarlo aquí. Pero alguno puede leer en su casa Jueces 20:26, donde el pueblo ayunó hasta la noche y ahí ofrecieron sacrificios y ofrendas. En 2 de Crónicas 20:3-13, ahí tenemos el ayuno que proclamó el rey Josafat y la victoria que Dios les dio sobre Moab y Amón sin tener ellos que pelear una vez más. También en Nehemías 9:1 vemos un ayuno junto con la confesión de pecados. Lo que quiero que notemos, ¿verdad?, es que en todas estas convocaciones públicas el ayuno nunca estuvo solo. El ayuno es santo, apartado para Dios. Estos ayunos son públicos, pero también son ayunos acompañados. O sea, el ayuno nunca está solo, nunca es el ayuno por ayunar. Vean cómo ha sido frecuente ver oraciones, confesión de pecados, clamores al Señor, y un patrón que podemos ver, ¿verdad?, es que usualmente son en situaciones de apremio, ¿verdad?, donde vemos esa causa del enemigo, esa simiente del mal queriendo oponerse, ¿verdad?, al reino de nuestro Dios, y se pide por esa victoria, por ese favor del Señor. Son ese tipo de peticiones las que permean estos ayunos. Eran situaciones de verdad de vida o muerte. Y así tenemos que verlo nosotros, hermanos, hasta el día de hoy. Si vamos a ayunar, el tipo de peticiones que nosotros vamos a tener son sin duda asuntos de carácter eterno, donde suplicamos por la salvación de familiares y amigos, por la mano del Señor sobre esta nación que no la merece, de que Él se compadezca y siga salvando a muchos para su gloria. Clamamos por nosotros, confesamos nuestros pecados,
clamamos por nuestras familias y clamamos por nuestro país para que el Evangelio sea creído. También en Joel 1:14 se convoca a una asamblea. Ahí leemos literalmente, convocad a asamblea. Una reunión solemne que se da ¿dónde? En la casa de Jehová vuestro Dios. Sí, o sea, en ese momento era el templo, pero nosotros sabemos ahora que la iglesia es llamada la casa de Dios y como tal nosotros tenemos convocaciones también para reuniones solemnes. Reunión solemne. Es también una palabra que usualmente la vamos a ver en las festividades, ¿verdad? Celebrad fiesta solemne al Señor, ¿verdad? Dos términos que a veces nos parecieran a nosotros como no ir de la mano, pero lo están. Nosotros celebramos con alegría y gozo para nuestro Señor, pero solemnemente, con reverencia. Eso debe caracterizar las reuniones del pueblo. ¿Cuánto más tiene que ser solemne una convocación para el ayuno y para la oración? En muchas de estas convocaciones públicas también teníamos que notar algo. Las personas dejaban sus actividades diarias, dejaban sus trabajos para dedicarse a clamar al Señor. Y ese es el fin, hermanos. Si nosotros lo vamos a hacer, es para nosotros, en la medida de lo posible, dejar esos quehaceres cotidianos, que sí, no hay nada malo en ellos, pero estamos apartando, ¿verdad? Queremos centrar nuestra atención en lo que estamos haciendo, porque de nuevo es un tiempo apartado para el Señor, que nos convoca para que ayunemos y clamemos a Él. Y debemos estar muy atentos, porque son muchas las distracciones y tentaciones que vamos a encontrar en el mundo. O sea, ¿cuántos de ustedes han procurado tener estos momentos de quietud en los días que vivimos? Y viene una notificación del teléfono. ¿Qué era lo que iba a hacer? Ya se le olvidó. Porque se puso a ver otra cosa. Pronto alguien nos sale con un tema diferente del que estábamos nosotros pensando. Hay muchas cosas que nos pueden distraer en el mundo. Hay días en los que el silencio no aparece. No importa donde usted esté, va a encontrar música. La gente le huye a tener espacios de silencio, de quietud, para examinarse delante del Señor, confesar sus pecados y clamar a Él. De nuevo, en esto tenemos que ver trampas sutiles para nuestras almas, donde nos quiere envolver en tanta actividad que no podemos nosotros separar tan solo un espacio para tener una reunión solemne al Señor. Además, noten que esta es una convocación extraordinaria. O sea, ya el pueblo, ¿verdad?, en aquel entonces tenía un calendario litúrgico. Habían momentos en que tenían que ir al templo del Señor. Pero esta es una ocasión adicional. Y eso también nos da a nosotros pie para entender de que aparte de la reunión que tenemos aquí cada domingo, ¿verdad?, los cultos que son para el Señor, como iglesia podemos convocar a asambleas extraordinarias, a reuniones adicionales. Por eso es que tenemos una convocación cada miércoles para venir y orar. ¿Por qué? Porque esto lo vemos aquí también. Usted puede proclamar asamblea para que se reúna el pueblo solemnemente y clamar al Señor. Adicionalmente tenemos reunión de varones, las mujeres también se reúnen. ¿Y qué se hace? Como parte de esas reuniones también se aparta un espacio para orar. Y yo les pregunto a ustedes, ¿cómo reaccionaríamos si además de estos espacios que ya tenemos, se nos convocara todavía a más reuniones? ¿Lo veríamos como una pesada carga? Como, sea bárbaro, ¿y ahora qué otro día hay que ir a la iglesia? ¿Y para qué? De nuevo, si nosotros estamos siendo realmente sensibles a cómo el Señor está tratando con nosotros y si nos lleva a que hay que hacer esto, ¿cómo veremos si somos convocados a más reuniones aparte del culto que ya es para el Señor cada domingo? Vean, nosotros nos podemos reunir por muchas otras razones. Es parte de alegrarnos con nuestros hermanos, celebrar un año más de vida, celebrar una despedida de soltero o de soltera por un futuro matrimonio,
el nacimiento de un bebé o simplemente compartir. Pero esto merece también que hagamos unas preguntas para nuestra consideración. ¿Estamos nosotros más dispuestos a acomodar nuestros horarios y compromisos para estar en ese tipo de eventos, pero no en alguna de estas reuniones extraordinarias, aparte de los cultos dominicales? Varios tienen que examinarse si realmente nunca pueden estar un miércoles en un culto de oración, pero sí pueden estar cualquier otro día de la semana en otro compromiso. Y otra pregunta que hay que hacerse es, ¿qué caracteriza nuestras reuniones, nuestros eventos extraordinarios? ¿Qué los distingue como una reunión de creyentes? ¿Simplemente que oramos por los alimentos? Nosotros podemos hablar de otros temas, pero incluso estas conversaciones deberían estar permeadas por la cosmovisión cristiana, de manera que nuestra palabra sea siempre sazonada con sal para edificación de los que nos escuchan, para responder a cada uno como es debido. Es que, hermanos, nosotros rápido podemos confundir las cosas, y cosas que son buenas convertirlas en tropiezo o en distracciones de temas más urgentes. Incluso hace unos años, cuando todavía habían algunos de los estudios bíblicos activos, recuerdo que más de una vez se tuvo que evaluar el tema de unas comidas que se ofrecían después del estudio, ¿verdad? Esto porque en algunos de los otros que se estaban dando decían, no, es que ahí no dan nada, pero resulta que donde ellos los daba, pues se daba comida. Pero entonces hasta eso había que preguntarse. ¿Realmente están yendo las personas para escuchar la palabra y estudiar o por lo que pasaba después? ¿Cuántas personas, si no hablo solamente de gente fuera de la iglesia, o sea, cuántas personas recibirían una invitación donde solamente se le dice, lo invito a orar y a estudiar la palabra de Dios? Solamente. Proclamamos ayuno, convocamos a asamblea y finalmente todo esto en conjunto, ¿para qué? Para clamar al Señor. Esa es la finalidad. Esta palabra enfatiza un sentido de urgencia. Es que clamar es un grito de ayuda. Es alguien que está gritando y pidiendo auxilio. ¿Ha orado usted de esa manera al Señor? Es una oración que reconoce que su única ayuda viene de Dios, que el brazo de los hombres es débil, pero que nuestro Dios es fuerte, como Esdras convocaba en ese ayuno. O sea, es reconocer el brazo de nuestro Dios es poderoso para todos aquellos que le buscan. Debemos preguntarnos también, ¿es nuestra iglesia una casa de oración? Aquí se convocaba la casa de Jehová, como les digo, en aquel entonces pensando en el templo, pero ahora cada iglesia del Señor es casa de Dios. Y cada casa de Dios tiene que ser también una casa de oración, porque eso fue lo que Cristo dijo. Es nuestra iglesia una casa de oración. Versículo 15. Ay del día, porque cercano está el día de Jehová, y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. Notemos entonces la razón mayor por la convocación. ¿Por qué es que el Señor nos convoca? Vean, ya parte de lo que se estudió y de lo que el profeta ha venido diciendo son razones. Hay que clamar al Señor, no hay comida. Hay que clamar al Señor, ni siquiera tenemos para ofrecerle al Señor. Hay que clamar al Señor porque hemos pecado contra Él. Pero aquí el Señor nos da una razón mayor, que tiene mayor peso sobre todo lo demás incluso. Clamen a mí, porque viene el día del Señor. Ay del día. Esto es para que ellos pongan su mirada no solamente en lo que ha pasado, sino en lo que va a pasar. Y eso entonces también nos ayuda a nosotros, porque de nuevo debemos pensar que alguien puede decir, sí, pero nosotros no vivimos esos días de escasez, de ser invadidos por otro pueblo, por una sequía extrema que afecte la producción de alimentos en el país. Pero es que la convocación no es solamente por lo que ha pasado, sino por lo que vendrá. Y el día del Señor vendrá. Vean cómo inicia. Ay del día. Ay. O sea, eso no ocupa mucha explicación. Ay es de dolor.
es de angustia, es de sufrimiento. El día de Jehová es descrito aquí como un día de dolor y de angustia. No podemos ignorar esta realidad. Joel anuncia tanto un día que fue figura, o que será figura, quiero decir más bien, del gran día del Señor. O sea que el Señor ha tenido tratos en el pasado que fueron días del Señor, es decir, una sombra. Vean lo que el Señor traerá un día que será el último gran día del Señor. Entonces, para ellos, es que hay que ponerse de nuevo en perspectiva. Vean lo que ya les ha pasado, vean cómo están. Y es como, ¿verdad? Popularmente, popularmente, usualmente le tengo una noticia buena y una mala. Aquí tengo una noticia mala y una peor. La noticia mala es, vean lo que el Señor ha hecho. Pero no ha terminado. Viene algo más severo. Ay del día. O sea, Joel, ¿cómo? Eso no es todo. ¿No? Aún no ha venido el día del Señor. Aún no ha venido el día del Señor. Esto que les ha pasado no es el día del Señor. Que venga una plaga de langostas, un ejército, eso no es el día del Señor. Nada de lo que padezcamos en esta tierra se comparará con enfrentar el juicio final de Dios para condenación. Y eso se debe tenerlo presente. Vea lo que estoy diciendo, no lo estoy diciendo livianamente. Pero no hay sufrimiento en esta tierra que se compare al ay del gran día del Señor y que usted tenga que enfrentar el juicio de Él. Es hoy que tenemos que aprender de las angustias. Porque si estamos en Cristo, sí podemos decir con Pablo que yo tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Eso usted lo puede decir con esperanza, si está en Cristo. Nada en esta tierra se compara al gozo que me aguarda. Usted puede ver con esperanza que el sufrimiento un día va a terminar. Pero si usted no está en Cristo, a usted lo que le espera es un ay. Ay del día del Señor, porque entonces, por más que usted haya sufrido, usted no va a estar en la presencia del Señor por haber sufrido mucho en esta tierra. No se confunda, nadie es salvo por sufrir en esta tierra. Solamente se es salvo por la fe única y exclusivamente en aquel que sí sufrió la ira del Padre en nuestro lugar, como cantábamos, Cristo Jesús. Solamente. Y ese día está cercano. Ay del día, porque cercano está el día de Jehová. Está cerca, no tenemos una fecha. No sé cuándo será el gran día del Señor, pero todos los días pasados nos recuerdan que debemos verlo como algo inminente, porque así hablaron los profetas. Viene el día del Señor, viene castigo, y muchos no atendieron y llegaron los asirios. Muchos no atendieron y llegaron los babilonios. Muchos siguieron sin entender, llegaron los romanos. Y muchos aquí siguen sin entender y vendrá el día del Señor. Es inminente, aunque no tengamos fecha. Pero tenemos que verlo tan cercano como algo que va a pasar, como si de hecho pudiera pasar en nuestros días. Porque de hecho pudiera pasar en nuestros días. ¿Está usted preparado? ¿Reconoce los llamados de atención por medio de la palabra del Señor que le dicen, viene el día del Señor? Esos llamados a estar listos, a velar y a orar, ¿o será usted como el siervo malvado de Mateo 24? Si gusta, algunos lo pueden buscar, si no leo para ustedes. Mateo 24, 48 al 51. Hay muchos que viven como este siervo malvado. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Ay del día del Señor. Le vino. Vivió como si nunca le iba a ocurrir y le pasó. Vino el día del Señor. Y vean cómo se describe este día
vendrá como destrucción por el Todopoderoso. Aunque suene obvio, el día es de Jehová, le pertenece a Él. No es un día de 24 horas, pero sí es un tiempo de intervención divino. Y aquí sutilmente hay un juego de palabras que se pierde un poquito en la traducción, pero es destrucción de Todopoderoso. La palabra para destrucción se parece a la palabra para poder, Shod y Shaddai. Por lo que si uno quisiera como hacer el juego, se puede decir, vendrá el poder del Todopoderoso o vendrá destrucción del destructor. Poco la idea. El Dios Todopoderoso vendrá para castigar en el día de su poder. Un día que traerá juicio no solamente a Israel, sino a todas las naciones. Hay mucho más que veremos del día del Señor. Joel lo va a traer varias veces. Pero de momento hagamos la pausa aquí. Es día del Todopoderoso. ¿Quién le puede hacer frente al Todopoderoso? ¿Qué va a hacer usted? Por eso, este día de Jehová, que es también llamado el día de Cristo y de la ira del Cordero, nos amonesta así. Porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? El Señor nos convoca a ayuno, a asamblea y a clamar a Él, porque su día viene. La pregunta que nos queda por contestar es, ¿cuál va a ser su respuesta? ¿Cómo va a responder usted a esta convocatoria sabiendo que viene el gran día del Señor? ¿Cómo debemos responder? Es lo que vemos al final entonces de Joel a partir del versículo 16. Volvamos a Joel 1:16. ¿No fue arrebatado el alimento de delante de nuestros ojos, la alegría y el placer de la casa de nuestro Dios? El grano se pudrió debajo de los terrones, los graneros fueron asolados, los alfolíes destruidos, porque se secó el trigo. ¿Cómo gimieron las bestias? ¿Cuán turbados anduvieron los hatos de los bueyes? Porque no tuvieron pastos. También fueron asolados los rebaños de las ovejas. A ti, oh Jehová, clamaré, porque fuego consumió los pastos del desierto y llama abrazó a todos los árboles del campo. Las bestias del campo bramarán también a ti, porque se secaron los arroyos de las aguas y fuego consumió las praderas del desierto. Estos versículos nos recapitulan las pérdidas que han sufrido. No voy a extenderme en ellos, simplemente vemos que no hay alimentos. Los graneros están vacíos, de hecho se están cayendo. ¿Por qué? Porque no había uso. No se le da mantenimiento porque no hay ni comida que guardar. Entonces empiezan a caer. Lo mismo que los alfolíes, estas bodegas para almacenar comida. Los animales también sufren. O sea, no solamente es que no había comida para las personas. Vemos que las consecuencias de lo que pasó aquí, por eso, como les digo, no sería tampoco nada extraño ver una combinación de castigos del Señor, de langostas, ejército, más sequía, porque no hay pasto. O sea, no hay ni para los animales. Algunos comentaristas señalan que aún hasta para las ovejas, que no son tan exclusivas en lo que quieren comer, digamos, se conforman con pasto de menor calidad, aún ni para ellas hay que comer. Los animales están sufriendo. Pero aquí los animales se nos citan no solamente para hacernos ver de que ellos están pasando hambre, sino que también ellos están clamando. Lo notaron hacia el final, en el versículo 20. Las bestias del campo bramarán también a ti. O sea, bramarán al Señor. Nos recuerda un poco lo que vimos en Jonás, ¿verdad? Y la ciudad de Nínive. Aún como a los animales también se les hizo participar de ese arrepentimiento público. ¿Por qué? Porque los animales aquí se están poniendo para hacer un contraste. Vean, se está haciendo una convocación. Hay que ayunar, hay que clamar al Señor, pero pareciera que los que primero atienden al llamado son las bestias.
son los animales. O sea, son los animales los que tienen el sentido de reconocer a su Creador y suplicar a Él. Y leyendo esta porción venía a mí un recuerdo de la infancia. Como la mayoría sabe, la oración por mi padre es que el Señor le salve, o al menos que sea más claro si el Señor ha hecho algo en él, de que hay frutos de una obra en su vida. Y sin embargo, una de las amonestaciones que más me llegó a sorprender de parte de él fue una vez que nos preguntó que si nosotros estábamos dando gracias antes de acostarnos. O sea, un padre incrédulo preguntando si estábamos orando antes de dormir. Yo como, ¿qué pasa aquí, verdad? Dice, porque ustedes no tienen que ser como los animales del monte. O sea, aún para él es evidente que lo menos que se espera de una persona es que dé gracias a Dios, para que sea por lo menos mejor que un animal. Por eso el profeta es el que está tomando aquí la iniciativa. En el versículo 19, a ti, oh Jehová, clamaré. ¿Cuántos de ustedes ni siquiera están viviendo como las bestias del campo? Pero el profeta Joel está llamando al pueblo y él entonces responde personalmente a la convocación. Aun si los demás no están respondiendo, yo a ti, Jehová, clamaré. Sí, los que hemos sido puestos para liderar el rebaño del Señor, los que estamos en liderazgo debemos ser ejemplo. Joel está dando el ejemplo. Yo estoy haciendo aquello para lo cual los estoy convocando, porque esta convocatoria no viene de mi parte, viene del Señor. Pero lo que más quiero destacar es que es una respuesta personal. Vean, es un llamado colectivo, pero la respuesta es personal. La iglesia es llamada a orar, pero cada uno debe responder personalmente a ello, porque tiene que ver con cada uno. ¿Es usted de los que va a responder? Porque una cosa es lo que se diga de nuestra iglesia a nivel general. La iglesia de los Lagos es una iglesia de oración, pero ¿es usted de los que ora? O sea, ¿está usted incluido en aquellos que vienen a la mente de las personas en lo que están diciendo? Nosotros no debemos ser como los aficionados a un equipo, ¿verdad? Que nosotros a veces decimos, ganamos, ganaron los que jugaron, pero usted no jugó. Esta iglesia es una iglesia de oración, pero es usted los que ora. No venimos como espectadores. Nosotros venimos a participar activamente de aquello de lo que el Señor nos está llamando. Y si el Señor nos llama a clamar a Él, usted debe ser de los que responda también favorablemente a esta convocatoria. Debemos tomar acción. ¿Por qué? Porque tenemos que ver que las consecuencias de los duros tratos que el Señor trae, a veces no solamente en la vida de uno, sino a la vida de una iglesia, tienen que ver con pecados en los cuales yo también he tenido participación. Esta destrucción, en última instancia, hubiera sido por langostas, por una nación o por ambos, demandaba una súplica individual y corporativa, porque en el fondo de esto es lo que se trata. Usted ve una plaga mayor que la hambruna, que la invasión. Así fue como Salomón oró. Yo los invito a ir conmigo al primer libro de Reyes. Primer libro de Reyes, capítulo 8. ¿Qué es lo que Salomón ora el día que el templo es dedicado? Leemos lo siguiente, primero de Reyes 8:37. Si en la tierra hubiere hambre, pestilencia, tizoncillo, añublo, langosta o pulgón, si sus enemigos los sitiaren en la tierra en donde habiten, ven, da igual, fue una plaga de insectos, es un ejército que invade. Cualquier plaga o enfermedad que sea,
toda oración y toda súplica que hiciere cualquier hombre o todo tu pueblo Israel, cuando cualquiera sintiere la plaga en su corazón y extendiere sus manos a esta casa, tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, y perdonarás, y actuarás, y darás a cada uno conforme a sus caminos, cuyo corazón tú conoces, porque solo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres, para que te teman todos los días que vivan sobre la faz de la tierra que tú diste a nuestros padres. Una respuesta personal. ¿Ha sentido usted la plaga en su corazón? ¿Ve usted las consecuencias de su pecado en la vida de la iglesia? Porque lo que le pasó a Israel, lo que le pasó a Judá, todo eso está escrito, hermanos, como nos dice Pablo en 1 Corintios 10, 11, están escritas para amonestarnos a nosotros. Les acontecieron como ejemplo para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Porque, hermanos y amigos, si no aprendemos de lo que el Señor ha hecho en el pasado y de las aflicciones presentes, nosotros más bien seremos como los de Samaria. Ustedes saben que en Samaria el Señor también trajo hambruna, sequía, trajo muchas plagas. ¿Y qué es lo que el Señor tiene que decirles a través del profeta Amós? Que nunca se volvieron a Él. O sea, si nosotros vamos un poquito más adelante de Joel, en Amós 4 tenemos uno de los pasajes más explícitos y confrontativos de los profetas menores. Amós 4:6 dice: yo os hice estar a diente limpio en todas sus ciudades, y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos. ¿Y qué hicieron? Clamaron al Señor, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. También os detuve la lluvia 3 meses antes de la siega, e hice llover sobre una ciudad y sobre otra ciudad no hice llover. Sobre una parte llovió y la parte sobre la cual no llovió se secó, y venían 2 o 3 ciudades a una ciudad para beber agua y no se saciaban. Con todo, no os volvisteis a mí, dice Jehová. Os herí con viento solano y con oruga. La langosta devoró vuestros muchos huertos y vuestras viñas y vuestros higuerales y vuestros olivares, pero nunca os volvisteis a mí, dice Jehová. Envié contra vosotros mortandad, tal como en Egipto. Maté a espada a vuestros jóvenes con cautiverio de vuestros caballos, e hice subir el hedor de vuestros campamentos hasta vuestras narices, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Os trastorné, como cuando Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra, y fuisteis como tizón escapado del fuego, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel, y porque te he de hacer esto, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Volvámonos al Señor, aprendamos y no seamos como los necios que no reciben corrección. Porque lo más triste, hermanos, es que nosotros podemos incluso responder externamente, y no de corazón. Recuerdan también en Zacarías capítulo 7 cómo el Señor tiene que decirle al pueblo: y cuando ustedes ayunaron en el mes 7º y en el mes 10º, ayunaron para mí, dice el Señor. Aún el ayuno puede hacer algo vano. Nosotros podemos dañar una buena iniciativa. Hermanos, si vamos a ayunar y tomar este tiempo para hacerlo, es para nosotros en humildad suplicar al Señor y vernos en necesidad. No para vernos o creernos mejores que otras iglesias o creyentes. Y en su iglesia ayunan. Entonces quiero concluir recordando la convocatoria que hemos compartido esta semana y que estaremos ayunando y orando por los próximos meses. Primero, que el Señor tenga misericordia de nuestros hijos y veamos conversiones tempranas y que sus corazones no se endurezcan aún más por el pecado. ¿Por qué, hermanos? Porque somos nosotros los que tenemos que contar a las generaciones venideras las obras y mandamientos de Dios. Que los padres puedan ser fieles en su evangelización a sus hijos y en los devocionales familiares.
que va a distinguir a nuestros hogares, sino que ahí Dios sea adorado cada día. Tercero, por un avivamiento en la disciplina de la evangelización. ¿Estamos nosotros con urgencia hablando de este gran día del Señor que viene para que muchos encuentren su refugio en Cristo? Cuarto, que Dios conceda los permisos para la plantación de la iglesia en Alajuela. ¿No vemos nosotros aquí oposición del enemigo? ¿No vemos nosotros lo ridículo de los requerimientos que nos están pidiendo? ¿Qué vamos a hacer nosotros, hermanos, cuando el enemigo se opone a la causa del Señor y a nuestra oración de que haya más iglesias bíblicas en el país? ¿Qué vamos a hacer? Clamar a nuestro Señor para que veamos el brazo fuerte de nuestro Dios a favor de nosotros. Por un crecimiento en la iglesia, ser más como Cristo. Yo le pregunto, personalmente, ¿está siendo usted cada vez más como el Señor? Finalmente, por aquellos hermanos que estarán en el proceso bíblico para ser diáconos o pastores, es lo que nos muestra el libro de Hechos. Cuando se reconocían ancianos, se convocaba a ayunos. Porque es de suma importancia, hermanos, a quienes reconocemos entre nosotros para que nos guíen como iglesia. Respondamos a esta convocación, clamemos, hermanos, y confiemos que veremos la buena mano de nuestro Dios. Él oirá a su pueblo. Oremos. Gracias, nuestro buen Dios, por tu palabra, por enfrentarnos una vez más a la realidad de nuestros pecados y de cuán misericordioso has sido con nosotros y paciente, que no estamos pasando ni por una fracción de cosas que trajiste a tu pueblo en el pasado. Que aprendamos de ello. Pero si tienes que hacernos sufrir, Señor, disciplinarnos para acercarnos más a ti, tráelo, Señor, para el bien de tu pueblo y para tu gloria. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo lo pedimos. Amén.